Bien, alumnos, tengan ustedes el cordial saludo del profesor Sandro Almeida Guapaya. Bien, esta vez nos toca corresponder a desarrollar la actividad de aprendizaje número 4, semana 14 y la actividad número 1. Siempre haciéndoles recordar, jóvenes, las reglas de protocolos de este COVID-19. Bien, vamos a partir esta vez de lo que se refiere a la competencia que es gestiona de proyectos de emprendimiento económico y social. Capacidad, crea propuesta de valor, aplica habilidades técnicas. Asimismo, el propósito, que es uno de los grandes, elementos que destaca en esta actividad. Elaborar un prototipo que promueva hacia el mundo las riquezas naturales en forma de productos innovadores con valor agregado como potencialidades de nuestra localidad, aplicando la metodología de Easy Thinking. ¿Cuál va a ser el producto? ¿No? Las visuales para promover y difundir las riquezas de mi localidad, considerando productos innovadores con valor agregado a partir de la metodología de Easy Thinking. Asimismo, ya esta es la cuarta experiencia de aprendizaje, donde el título denominado a esta cuarta experiencia de aprendizaje es Prototipamos para el mundo las riquezas naturales de nuestra localidad, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar y vamos, direccionarnos a las riquezas naturales de nuestra localidad, ¿no? En este caso nuestra localidad es Chincha Alta. Vamos a desarrollar esta semana número 1, ¿no? Plantear el desafío y recoger información sobre nuestras riquezas naturales de nuestra localidad. Entonces, a ello nos vamos a, dedicar esta semana número 1 y las siguientes semanas, ¿no? Como son la semana 2, la semana 3 y la semana 4 y la semana 5, que contempla esta cuarta experiencia. Pero para esta vez solamente vamos a desarrollar la semana 1. Bien. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es el proceso de Easy Thinking, ¿no? Este proceso de Easy Thinking se divide en 5 distintas etapas, donde vamos a desarrollar esta primera semana es la fase empatizar, ¿no? Solamente nos vamos a dedicar a esta fase número 1, lo que es el empatizado, donde aprenderemos que los usuarios para lo que están diseñando. Entonces aquí vamos a aplicar técnicas. ¿Cuáles son estas técnicas? La entrevista y la observación encubierta y la observación básica, ¿ya? Son estas técnicas que vamos a aplicar en esta primera fase. El tema es planteamos el desafío y recogemos información sobre nuestras riquezas naturales de nuestra localidad, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Dice de nuestra localidad, nos estamos refiriendo a nuestros recursos naturales de nuestra provincia de Chincha, en este caso. Aquí vamos a dar una forma general, una vista general de lo que son las riquezas naturales. Riquezas naturales tenemos en nuestras 3 regiones en nuestro Perú, como es la costa, la sierra y la selva. Tenemos diversidades, riquezas naturales, ¿no? Que luego ya se va a convertir lo que se refiere en materias primas. ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garantiza su bienestar o desarrollo. Por ejemplo, el agua, los árboles, el petróleo. Estos son recursos, son valiosos para la sociedad porque contribuyen a sus sustentos, ¿no? Bien, jóvenes, entonces aquí podemos también clasificar los tipos de recursos naturales. Ya tenemos 2 tipos de recursos naturales. Recursos renovables son elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan cada cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, los árboles, la radiación solar, el viento. Igualmente se debe cuidar de ellos
porque su uso excesivo puede llevar a extinguirlo, ¿no? Entonces, acá tenemos otros recursos no renovables. Son elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad, ya que su ciclo de renovación es lento comparado al ritmo de extracción o explotación. Son recursos que no pueden ser producidos ni reproducidos por el humano. Por ejemplo, el carbón, los metales, el gas natural o el petróleo, ¿no? Y acá tenemos la conservación general de los recursos naturales, que el uso responsable de los recursos naturales garantiza un entorno más saludable y equilibrado. Para dar a conocer este mensaje es necesario concientizar a las personas acerca de los efectos negativos que sufre nuestro planeta al usar sus recursos de forma desmedida. Bien, vamos a partir de una situación, ¿no? Dice acá, nuestro país nos regala una riqueza natural muy amplia, por lo que las peruanas y los peruanos debemos aprovechar y valorar la diversidad de su flora y fauna, como las 3.000 variedades de papa, las 36 especies de maíz y la enorme variedad de ajís, granos, raíces andinas que tenemos a nuestro alcance. Lo mejor para cualquier país es entender que la materia prima de nuestros recursos naturales no es la verdadera riqueza. Entonces, jóvenes, miren, acá tenemos una variedad de recursos naturales, ¿no? Como el oyuco, la papa, la yuca, el camote, ¿no? La oca, la jiquima, la mashua, la racacha. Tenemos también granos como es el trigo, la cebada, el maíz, el arroz, el garbanzo, ¿no? El centeno, las semillas de lino, el frijol. Entonces, jóvenes, miren ustedes, aquí hay una diversidad de recursos naturales. Bien, entonces en esta actividad 1 vamos a plantear el desafío, recogemos la información. En esta actividad descubriremos la primera etapa creativa de nuestro proyecto de emprendimiento a través de la metodología Daisy Thinking. Lo primero que vamos a hacer es formularemos el desafío que consistirá en cómo promover y difundir nuestros recursos naturales en forma de productos innovadores y con valor agregado, y luego aplicaremos la fase empatizar, en la que recogeremos información de los usuarios para definir el problema, ¿no? Entonces esto ya también antes ya le he hecho el recuento de las variedades de los recursos naturales, y entonces siempre recordar que el Daisy Thinking está enfocado en el problema de las personas, centrado en las personas de la localidad y comenzando en redactar la pregunta retadora. Bien, entonces aquí vamos a dar un ejemplo. Acá dice, por ejemplo, elabora tu desafío. Entonces acá la pregunta retadora ya la vamos a efectuar, o sea, le vamos a dar como ejemplo, ¿no? Y ustedes van a elaborar acá ya su desafío. Entonces acá ya vamos a plantear la pregunta retadora, que sería: ¿cómo podríamos incrementar la venta de los recursos o riquezas que se producen o crean en nuestra localidad o región, ¿no? Entonces ahí aquí está planteada ya esta pregunta. En base a esta pregunta es que tenemos que elaborar nuestro desafío. Bien, alumnos, entonces acá nos dice, ¿no?, de que es necesario transformar esos recursos naturales dándole un valor agregado. La industrialización es una visión de futuro que permitirá el crecimiento económico del país y por ende de todos los peruanos en este bicentenario. El Perú tiene el reto de promover una transformación productiva para aumentar la capacidad nacional de dar valor agregado a su producción. Si bien, alumnos, hacemos recordar que este 28 de julio estamos cumpliendo nuestro bicentenario, 200 años de creación, de independización de nuestro Perú. Bien, reflexionamos frente a esta situación planteada, dice aquí. ¿Qué recursos de tu localidad puedes transformar o darle valor agregado?
Si nosotros partimos de los recursos naturales, jóvenes, nuestro valle de Chincha, ¿no?, se cultiva gran variedad de frutales, ¿no?, como por ejemplo la uva, el mango, tenemos cítricos como la mandarina, la naranja, tenemos también la palta, la pecana, sandía, el melón, la manzana, ¿no? En cuanto a los gramos, tenemos el payar, el frejol, la alcachofa, espárragos, tenemos la papa, camote, yuca, lechuga, tenemos también el junco, el carrizo, la totora, también tenemos las carnes, como es la gallina, la carne de cerdo, ¿no? Y así unas variedades de recursos naturales. En este caso, a ver, un ejemplo, jóvenes, un ejemplo es acá donde dice, ¿qué recursos de tu cualidad puedes transformar o darle valor agregado? ¿Qué quiere decir valor agregado? Quiere decir que le vamos a dar, digamos, ya pasa la etapa de la industrialización, donde va a pasar por un proceso y se va a transformar de repente, digamos, en una venta para darle, que esta venta sea de repente transnacional, ¿no? O internacional. Por ejemplo, la papa, ¿no? ¿Qué recurso de tu localidad puedes transformar? La papa. ¿Y darle valor agregado? Sí, le podemos dar valor agregado. Acá viene la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para promover la transformación de la materia prima? En este caso, la papa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente la papa, ¿no?, la vamos a convertir en papita light, donde va a pasar a una industrialización como es el envasado, como es el testeado, el tostado de la papa, ¿no?, donde pasa por un proceso y al final lo que vamos a tener este producto para de repente, ¿no?, promover su venta hacia el mercado nacional e internacional. Entonces, aquí ustedes ven, aquí hay un ejemplo de lo que les estoy mostrando, ¿no? Y esto es en la tarea, en la actividad que también le va a venir. Ya ustedes van a escoger qué recursos naturales van a trabajar. Bien, dice acá, ¿no?, lo mismo, ya, bueno, he tratado de reforzar, ya ustedes lo leen con bastante, digamos, con bastante atención. Y aquí lo que quiero partir es de, por ejemplo, dice acá, ¿no? Por ejemplo, en esto mismo de lo que nos referimos a los recursos naturales de nuestra localidad. Dice, primero reflexionemos y conozcamos las diversas riquezas naturales de nuestra localidad. Para ello nos planteamos las siguientes preguntas. Esto es lo que se van a plantear ustedes al inicio. ¿Qué recursos de tu localidad puedes transformar o darles valor agregado? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer para promover la transformación de la materia prima? Ya hace un momento le he hecho este ejemplo, ¿no? Entonces, dice acá, en mi localidad hay muchas variedades de frutas de los cuales podría elaborar jugos, embutidos, chifles, etc. Hay diversidad de plantas que podría elaborar jarabes, pomadas y frotaciones. Existen tubérculos de los cuales podría elaborar enac, embutidos, rehidratante. También hay buena producción de leche, se podría elaborar helado, yogur, queso, mantequilla, etc. Entonces, jóvenes, de una vez, para formular el desafío debemos considerar lo siguiente, ¿no? Que esté centrado en las personas o localidad. No debe ser muy amplio ni muy limitado. Debe permitir plantear diferentes alternativas de solución. Debe redactarse en forma de pregunta retadora, ¿no? Entonces, bien, alumnos, entonces vamos a formular el desafío en relación al recurso natural identificado de nuestra localidad para promover la innovación productiva dando el valor agregado o transformación de nuestra producción. Aquí, por ejemplo, ya hemos dado nuestro desafío de acuerdo a la pregunta retadora que ya formulamos hace un momento. Entonces, nuestro desafío sería ¿cómo podríamos promover y difundir hacia el mundo la producción, nuestra localidad en forma de productos innovadores con valor agregado? Entonces, pasamos a la etapa de empatizar, ¿no? Ya tenemos nuestro desafío redactado, ahora vamos a desarrollar la fase empatizar, es decir, entender y comprender las necesidades y problemas de las personas de una manera profunda a partir de su entorno. Empatizar es ponernos en los zapatos de esas personas para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus realidades.
La empatía es un elemento importante del proceso del diseño que permite entender a las usuarias y usuarios comprendiendo las cosas que hacen y por qué las hacen, sus necesidades, cómo imaginan al mundo y lo que les parece importante. Bien, ahora utilizaremos la técnica de la observación encubierta, que consiste en observar a una persona o a un grupo de personas sin que se den cuenta y así descubrir cuáles son sus preocupaciones, necesidades, preferencias y comportamientos. Para desarrollar esta técnica tendremos en cuenta lo siguiente: establecer a quiénes observar: comerciantes nacionales y extranjeros, empresarios, exportadores, turistas nacionales o internacionales, entre otros. Siguiente, identificar qué aspecto queremos observar en el comportamiento de las usuarias y los usuarios según el desafío establecido, ¿no? Siguiente, preparemos el material necesario que utilizaremos para documentar el desarrollo de la observación y elegimos el día y la hora. Bien, jóvenes, entonces en esta observación encubierta significa observar a las personas que se dedican a la venta, de la producción, de la elaboración de estos tipos de productos, ¿no? Entonces ustedes tienen que coger en su cuaderno e ir apuntando, ¿no? Qué señora, qué tienda, qué comerciante ustedes van a investigar o van a visualizar, ¿no? Sobre un comerciante que venden estos recursos, ¿no? Tienen que tener ustedes una visión o una información así a simple vista. Entonces en esta ficha de observación ustedes van a poner, ¿no? Persona observada, ¿quién fue? Un comerciante, ¿qué fecha fue? El lugar, el mercado central. Entonces aquí están las preguntas que ustedes se pueden autopreguntar. ¿Cómo se venden y se compran los recursos, ¿no? Dicen los agricultores, ganaderos, madereros, todos ellos venden productos a los dueños de los puestos del mercado y ellos revenden a la población y personas que visitan nuestra localidad. Entonces, como ustedes están trabajando esta observación encubierta, ustedes están mirando, simplemente ustedes prácticamente están visualizando todo lo que sucede, el panorama, cómo digamos, llega un recurso natural o un producto en este caso, ¿no? ¿Qué recursos de la localidad son más consumidos por el mercado? Entonces ustedes acá desarrollan, ¿no? Un ejemplo, este es un ejemplo nada más. Los productos más comprados y de consumo son la leche, las frutas y asimismo también la madera. Otra pregunta: ¿de qué manera el mercado internacional utiliza los recursos de la localidad? Entonces ustedes ponen, ¿no? Los agricultores y productores de la localidad venden a intermediarios, quienes revenden a grandes empresas y exportan a otros países. Bien, jóvenes, entonces ahora ustedes van a anotar en sus actividades realizadas, ¿no? Ustedes tienen que colocar en su portafolio. Estos insumos te ayudarán para realizar la siguiente actividad, las que irás desarrollando posteriormente. Una libreta de notas, un lapicero, un celular para grabar la observación. Bien, en este trabajo que vamos a realizar, dice: investiga e identifica sobre los principales recursos naturales de tu localidad y describe cómo promover dándole el valor agregado a nuestra producción. Entonces, ustedes van a investigar, ¿no? ¿Cuáles son los recursos naturales de tu localidad? Van a mencionar 3 recursos naturales, ¿ya? Y aquí dice: formular el desafío en relación al recurso natural identificado de nuestra localidad para promover la innovación productiva, dando el valor agregado o transformándola nuestra producción. Aquí ya le van a dar el valor agregado de ese producto. Bien, ahora el otro trabajo es desarrollar la técnica de la observación. Consiste en observar a una persona o a un grupo de personas sin que se den cuenta y así descubrir cuáles son sus preocupaciones, necesidades, preferencias y comportamientos. Entonces este es un modelo, jóvenes. Acá paso a detallarle cuál va a ser la ficha de observación básica, ¿no? Donde contiene datos generales y aspectos. Por ejemplo, acá ustedes van a poner la fecha de la observación. ¿Qué persona observada? En este caso puede ser un familiar o puede ser un comerciante, que no lo conocen desde luego, porque esta es una observación que ustedes van a tener que realizar simplemente, ¿no? ¿Y cuál es su ocupación? De repente es comerciante, es profesor, de repente no sé, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser los aspectos? Dice acá, por ejemplo, una pregunta: ¿de qué manera se realiza la comercialización de los recursos en mi localidad, región o país? Entonces el desarrollo, aquí este es un ejemplo de desarrollo, ¿ya? Para que lo apliquen ustedes a su recurso natural que van a emprender. El café se lleva a granel al mercado local y regional
para venderlos por quintales empacados en sacos. Siguiente aspecto, ¿qué recursos de mi localidad, región o país son más consumidos por el mercado internacional? Actualmente el café, el palto, la uva, arándano, espárragos, entre otros, son exportados a mercados internacionales, pero exportarlo individualmente es difícil. Otro aspecto, ¿de qué manera el mercado internacional utiliza los recursos de mi localidad, región o país? Generalmente los turistas y empresas intermediarias llevan los productos como materia prima para obtener derivados. Y asimismo, aquí hay otro ejemplo y acá el siguiente hay otro ejemplo. Y no se olviden, al momento de observar debemos tener en cuenta lo siguiente, ojo que esto tienen que tener en cuenta lo siguiente, tomar una fotografía al trabajo que están desarrollando. Te puedes ayudar con tu celular o la cámara de tu tablet. En este caso, todo este aspecto que están desarrollando también tienen que adjuntar en su portafolio o en las evidencias, van a adjuntar una fotografía del trabajo que están realizando. Bien, entonces ahora sí se van a autoevaluar ustedes con, digamos, con competencia, gestión de proyectos de emprendimiento económico-social, criterios de evaluación a esta primera fase del Daisy Thinking, que dice cree una propuesta de valor a partir del desafío y recogí información sobre los problemas y necesidades para promover al mundo las riquezas naturales y potencialidades de mi localidad. Entonces aquí me van a marcar un solo recuadro nada más, ¿ya? Entonces, jóvenes, no se olviden que esta semana estamos empatizando, lo que en este caso ustedes van a querer transformar de un producto, recurso natural, de nuestra provincia de Chincha, de tu localidad, a un producto con valor agregado. Bien, jóvenes, colorín colorado, este cuento ha terminado. Gracias.